Hace unos días en Europa, el Banco Central, Europa que está en un estado de un crecimiento demasiado lento para lo que necesitan las economías, cuando no algunas están estancadas, con cifras de desempleo que naturalmente preocupan muchísimo a los políticos que cada tanto tiempo tienen elecciones. Y bueno, vamos a charlar unos minutos con un analista financiero, gestor de fondos. Él está en Londres, es un amigo de la casa con el que ya hemos charlado en otras ocasiones, y es Daniel Lacalle. Daniel, un gusto saludarte desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien, siempre un placer. Bueno, muchísimas gracias a vos, que sé que te agarramos en medio de la tarea. Pero, a ver, ¿nos podés explicar un poco, Daniel, en qué medida también lo del BCE, salvando las enormes distancias, no se parece un poco a lo que a veces pasa en la Argentina? Es decir, el BCE ha decidido ser agresivo con esta idea medio romántica de que no, si bajamos las tasas por decreto, la gente va a pedir dinero y va a salir a consumir y va a reactivar la economía. Efectivamente, es la misma percepción keynesiana de hoja de Excel, que lleva a pensar que la deflación que se teme que pueda existir en Europa se deba a que la gente, como piensa que van a bajar los precios, pues consumirá después, ¿no? Claro. Y no ese es el hecho, obviamente. La gente no consume porque han subido los impuestos, han bajado la rentabilidad de los depósitos y obviamente pues el ahorro cada vez vale menos. Además, lo que ha hecho el BCE es algo que ya se ha hecho en el pasado y que no funcionó. En Dinamarca se tomaron esas mismas medidas de introducir el tipo de interés negativo sobre los depósitos y no funcionó, ni se reactivó el crédito, ni mejoró el consumo y desde luego no se redujo el paro. Ahora, Daniel, alguien, siempre poniéndome un poco en el rol también crítico, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero Estados Unidos fijó una tasa prácticamente negativa y la economía norteamericana se está recuperando, y de hecho los últimos guarismos de los últimos, te diría, 5 o 6 meses están mostrando una tasa de crecimiento del empleo. Y claro, yo me imagino que esto para cualquier político, que no olvidemos que los economistas que toman decisiones suelen ser más políticos que economistas, seguramente pensarán, bueno, si a Estados Unidos le fue bien, ¿por qué a nosotros no? Les encanta mirar a lo que hace Estados Unidos, que les gustaría hacer a ellos, pero no copian lo que hace Estados Unidos en muchas otras cosas, ¿no? ¿Y cuáles son? Económica, flexibilidad, capacidad de creación de nuevas empresas, apertura en general y, por supuesto, bajos impuestos, ¿no? Claro. Es el famoso mantra de como lo hace Obama, lo puedo repetir yo con una estructura rígida, intervenida y estatalizada al máximo. Pues obviamente la razón por la que funciona en Estados Unidos es porque no funciona por esas medidas, funciona por todo un conjunto de elementos de la economía norteamericana que son muy importantes, sin olvidar uno extremadamente importante, que es que han encontrado petróleo y gas a expuertas. Estados Unidos es ya independiente en consumo de gas y está al borde de ser independiente en cuanto a producción petrolera. Entonces, hay que entender que hay muchos factores que llevan a entender la mejora de la economía norteamericana. Empresas mucho menos endeudadas, ciudadanos mucho más emprendedores, con muchas más facilidades para crear empresas y una posición de los estados que no es del estado central de Washington y de los estados de cada uno de los estados de Estados Unidos, que no son como son recaudadores agresivos y generadores de intervención económica como lo son en tantas regiones y países europeos. Claro. Daniel, y ahora ante el escenario que tenemos, ¿cuáles son verdaderamente hoy las perspectivas de Europa? Porque ya Estados Unidos, uno empieza a tener la sensación de que Estados Unidos ya, bueno, la crisis obviamente ya quedó atrás,
pero que ahora Estados Unidos va a empezar un proceso posiblemente de una paulatina aceleración del crecimiento. Eso creo que para Europa sería muy bueno, porque permitiría, me imagino yo, colocar buena parte de sus exportaciones. Ahora, ¿qué pasa con la economía europea? O sea, este modelo anquilosado de crecimiento lento y del estado de bienestar, no parece que ni la sociedad europea ni los gobiernos estén dispuestos a modificarlo. Efectivamente, y ese sigue siendo el problema. El problema de Europa es muy sencillo, es un problema de sobrecapacidad. Se han hecho unos enormes planes industriales y planes estatales desde la creación del euro, que ha llevado pues, a una sobrecapacidad productiva prácticamente del 25% en toda la Unión Europea. Por lo tanto, también lo que hay es una sensación de fatiga de ese modelo de crecimiento basado en casi planes quinquenales organizados desde Bruselas, etcétera, y Europa está mejorando y está saliendo de la crisis, pero no está saliendo de ese modelo de crecimiento lento y anquilosado, porque el elemento que le falta a Europa es esa dinamización de la economía que permite moverse a sectores más de mayor productividad, que no sean la construcción, la generación eléctrica y los motores típicos de la economía, ¿no? Y sobre todo un modelo más sano, orientado a la exportación y menos a incentivar la demanda interna, que ha sido el error de la Unión Europea. La Unión Europea se gastó prácticamente el 2% de su Producto Interior Bruto en planes de incentivar la demanda interna en el año 2008 al 2010, y destruyó 4,5 millones de puestos de trabajo, además de crear una enorme sobrecapacidad. Entonces está saliendo poco a poco de ese error, pero le falta todavía dinamizar, abrir, dar muchísimo más, abrir las ventanas y las puertas y comerciar mucho más con el resto de las naciones. La mejora de Estados Unidos ayuda a la Unión Europea, pero la Unión Europea sigue siendo un comercio demasiado endógeno. Se exportan entre ellos, entre los países de la Unión Europea, unos a otros. Tiene que haber mucho más de comercio con el resto del mundo, comercio además de alto valor añadido y más orientado a tecnología y menos a bienes de equipo, maquila, automóviles y sectores, digamos, ya en periodos de crecimiento mucho menores. Claro. Muy bien, Daniel Lacalle, como siempre, muchísimas gracias por el contacto, el análisis y tu visión de la economía europea aquí en Infobae TV.